Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_ para más información. Agente productor del mercado de capitales, registrado en CNB bajo el número 1158. Si buscamos en Google, ¿sí? Geopolítica, es el estudio de la vida e historia de los pueblos en relación con el territorio geográfico que ocupan, digamos, ¿no? Y los factores económicos y raciales que los caracterizan. Por estos días se habla mucho sobre la invasión rusa en Ucrania y la respuesta de la OTAN, que por ahora no es con armas, sino que la contrarrestan con misiles cargados de represalias financieras. ¿Qué tan poderosa es la economía que el mundo occidental puede dar batalla con sanciones económicas en lugar de con una bala, ¿no? Hoy en Charlas con Sentido contamos con la presencia de un experto, un amigo, Norberto Sosa, economista de la UBA, estudió en la Universidad de Chicago, en New York University, en la prestigiosa Wharton. Tengo varios amigos de la Wharton. Fue miembro estratégico de Raymond James, ocupando diferentes funciones y cargo varios años, y actualmente es director de Invertir en Bolsa, una de las sociedades de bolsa ALIC, como se llaman, más prestigiosas de la Argentina. Vamos a darle la bienvenida al profe, porque también es profesor de la Ditela. Buen día, Norberto, Alejandro Miño y Sebastián Bordato, te saludamos. Hola Alejandro, Sebastián, un placer conversar con ustedes. Qué lindo es tenerte por acá, hace rato que estábamos esperando el momento, y qué mejor momento para esta complejidad del mundo que verdaderamente creo que estamos viviendo. Recién lo contaba en la editorial, en la previa, ¿no? Desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, y eso que hubo otras en el medio, unas situaciones complejas. Ahora vos nos dirás si es que yo por ahí, no sé, lo estoy viendo con mucha preocupación o no, pero una situación muy delicada, como lo nombraba recién desde lo geopolítico. ¿Qué mención te merece más esta parte geopolítica de la cuestión que económica? Mira, Sebastián, no me atrevo a hablar desde el punto geopolítico como analista en ese terreno. Sí te puedo hacer una interpretación desde el mundo de los mercados y financieros, incluso ya habiendo acumulado unos cuantos años y horas de vuelo en los mercados. Recuerdo perfectamente el inicio de los 90, te digo más, los fines de los 80, con todo el surgimiento de los mercados emergentes, con Mark Mobius, Terry Mahoney, todo lo que fue en aquel momento el consenso de Washington, esas modas que se instalaron en Estados Unidos, que si no eras global no existías, así que firmas prestigiosas, tanto del mercado financiero como de la economía real, comenzaron a globalizarse, algunos en forma exitosa y otros con fracasos, pero bueno, la vida es así, ¿no? Es una sucesión de éxitos y fracasos donde hay que aprender de los fracasos. Pero ¿a dónde quiero ir, Sebastián? He sido testigo por mi edad de todo el proceso de globalización del mundo, que obviamente fue muy ayudado por todo el desarrollo de Internet. Y creo que la pandemia comenzó a exacerbar un proceso que se había iniciado previo a la pandemia, que era muchas compañías internacionales comenzaron a cambiar sus estrategias y decir, ¿vale la pena ser tan global o por qué no nos dedicamos a los mercados donde mejor nos va? ¿Vale la pena estar tan diversificado
o especializarnos en aquellos segmentos de mercado donde somos mejores. Y la pandemia puso muchas cosas, como se suele decir, blanco sobre negro, y apareció el problema de la logística. Entonces, cuando vos tenés una integración global y parte de tus, parte de las, por ejemplo, en la industria automotriz, autopartes en un lugar del mundo, en la industria del hardware, con los microchips en la otra punta del mundo y los problemas de logística, todo eso hizo un replanteo a las empresas, y creo que pego toda esta vuelta, Sebastián, porque creo que este evento bélico termina de exacerbar este proceso, y ayer en el discurso de Biden estaba ahí en la asamblea el CEO de Intel prometiendo una tremenda inversión en territorio norteamericano, ya no más en China o fuera de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico y financiero, sin duda, Sebastián, estamos en una redefinición del mundo. No digo que se terminó la globalización, pero claramente mientras que los geopolíticos te hablan de que se terminó el estado gendarme de Estados Unidos, movilizando tropas a todo el mundo, desde el punto de vista económico, indudablemente hay una redefinición del mundo. Norberto, ¿qué tal? Buen día. Gracias por tener estos minutos con nosotros. Y en función de esto, ¿cómo quedarían configurados esos liderazgos económicos que vienen teniendo, ya lo mencionaba bien, Estados Unidos, en función de estos anuncios que se hicieron ayer? Si no me equivoco, Intel de plantear una inversión de $20.000 millones les la va a pasar a invertir en los Estados Unidos $100.000 millones, porque hizo mucho foco también Biden en lo que tiene que ver con la creación de empleos, que es un problema que, digamos, de empleo calificado también, ¿no? que hay en los Estados Unidos. Han subido mucho los salarios. ¿Cómo se reconfiguran los liderazgos de China también, por ejemplo, en función de toda esta reconfiguración que nos acaba de mencionar? Muy en caliente, ¿no? A lo mejor sin la posibilidad de decir, bueno, esto va a terminar de tal manera, pero hasta acá, ¿hacia qué apunta todo esto en función de esa experiencia con la que usted cuenta? Mira, Alejandro, creo que hoy todo este debate se plantea más allá de el peligro que ante una irracionalidad pueda provocar la activación de esas armas que ni quiero nombrar, sí, porque podrían generar una destrucción masiva. Hoy claramente el terreno de pelea es el tecnológico, ¿no? De hecho, se habla que en los países más desarrollados hoy ya no hay 3 fuerzas armadas, sino que 4 fuerzas armadas, ¿no? Incluyendo la que está relacionada con todos los temas tecnológicos y digitales. Uh-huh. Entonces, indudablemente, insisto en esto, no pretendo ser un analista geopolítico, sino que trato de analizar, como vos muy bien definiste, en caliente los sucesos de estas últimas semanas. Este movimiento que hace Rusia, que algunos plantean que en realidad es defensivo por una estrategia demasiado activa de la OTAN, hoy por hoy lo está encerrando en una gran China dependencia, ¿no? Porque para poder seguir transaccionando con el mundo va a necesitar indudablemente triangular por China. Entonces es como que se instalan 2 grandes líderes, que en realidad esto ya está instalado, pero insisto, los procesos que estamos viendo en los últimos años lo único que hace es exacerbar tendencias que ya venían generándose. Entonces indudablemente es como que se transforma en un segmento del mundo donde
hace muchos años que no vemos tan unida Europa con Estados Unidos, y por otro lado vemos una Rusia dependiendo de China, con Japón acercándose a esta unión de Estados Unidos y de Europa, con una situación tan compleja para Australia, ¿no? Porque Australia es el país donde está una de las tres bases de superinteligencia y de comunicaciones que tiene Estados Unidos, y que por otro lado tiene a China como es el gran proveedor de China a Australia, ¿no? Entonces está en ese balance tan delicado. Entonces, indudablemente hay como dos bloques que se van definiendo, y lo que va a determinar cuál de estos bloques gana es el desarrollo tecnológico, ¿no? Y por eso todo este análisis profundo que se hace de los chips, de cuáles son los de mayor desarrollo, y entonces comenzar a tener el acceso a los chips o microchips como uno de los factores más estratégicos en esta definición de quién domina el mundo. Increíble eso, y después impacta en lo sectorial, y bueno, tanto vos como yo, Norberto, nos dedicamos, digamos, a lo que es los mercados, ¿sí? A pesar de estar tan lejos de los más desarrollados. Bueno, Argentina tiene su participación también, pero ¿cómo estás viendo todo este tema, ya metiéndonos un poco en los asset class, digamos, ¿no? Dentro de lo que es la renta variable, ¿sí? Todo esto que vas nombrando y que se va perfilando, y que, bueno, y que te agradecemos tu opinión geopolítica, que tiene mucho de economía, por eso nos animamos Ese es el prisma, ¿no? a preguntarte. Así es. Y hay muy pocos analistas locales que ven la macro claramente, porque es complejo. Vos has trabajado mucho tiempo en Raymond James, que es una entidad americana que bueno, te permite tener este ejercicio de poder ver un poquito más allá del telón, y que es muy importante, no porque mañana sepas, no sé, si digamos Tesla va a subir o va a bajar, pero todo este tema de microchips y que estás viendo, que la verdad que es lo que se puso en boga. ¿Cómo estás viendo los tres segmentos que comúnmente suelen hablarse en el mercado, ¿no? Que son las value, las growth, o sea, las empresas que prometen y que están invirtiendo en tecnología versus las que ya dejan un ratio de ganancia y distribuyen dividendos? También están las energéticas que están picando en punta. ¿Cómo estás viendo esos segmentos, Norberto? Mira, Sebastián, lo anecdótico, lo extraño, es que estamos transitando un momento de desarrollo de la sociedad global, donde se suponía que en este momento íbamos a estar iniciando, o digamos, no digo de una forma madura en términos de mercado, pero nos imaginábamos que en esta instancia del desarrollo de la humanidad íbamos a estar conversando más sobre las energías renovables, y año 2022 estamos hablando del precio del petróleo, del gas, ¿no? De las energías más antiguas del desarrollo de la humanidad. Al punto que voy es que en el comienzo del año los mercados fueron impactados por esta sorpresa en cuanto a que la política monetaria de Estados Unidos probablemente haya sido demasiado laxa durante el 2021. La inflación se fue más allá de los cánones admitidos, y entonces cuando leímos la primer minuta de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, nos enteramos que se podía no solo aumentar la tasa de interés y congelar el stock de activos, lo que técnicamente se llama el tapering, sino que incluso una reducción de la hoja de balance este mismo año, ¿no? Entonces eso generó todo una realocación en términos del GPS, un recalculando del posicionamiento de sectores,
y esto favoreció a las empresas de value. Normalmente cuando uno habla de value habla de salud, de sistemas financieros, y esto perjudicó a las empresas de growth que normalmente uno relaciona con tecnología, servicios de comunicación. Entonces hubo un comienzo del año donde vimos un proceso de girar un poco los portafolios hacia lo que se suele llamarse valor y castigando un poco al crecimiento. Ya me animo a plantearte que a mediados de enero es como que los dos sectores han estado registrando un movimiento bastante parecido, y cuando uno habla con portfolio managers de fondos importantes a nivel global, lo que te dicen, mira, aquí lo importante es que se está terminando el dinero barato, y entonces lo que hace falta es invertir en compañías que realmente ganen plata y no que te prometan que van a ganar, ¿no? Y entonces ahí muchas veces se habla de las empresas de calidad. Ahora, la realidad es que en los últimos días todo esto estuvo opacado por los efectos en sí de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, cuando se generan estos eventos geopolíticos o estos eventos bélicos, lo que suele ocurrir, Sebastián, es que aumenta la incertidumbre, porque nadie sabe, nadie tiene el diario del lunes de cómo va a terminar este evento, si hoy Putin llega a un cese de hostilidades o si esto escala. Entonces, ante esa incertidumbre, lo que ocurre es que se suelen dar históricamente movimientos clásicos de tratar de tener un poco más de cash, de bajar un poco de acciones, de tener bonos del tesoro, de ir a algunos activos históricos de defensa como es el oro, y en ese contexto donde vos tenés a uno de los principales productores del mundo de palladium como es Rusia, sumándole a Ucrania tenés efectos en la energía por el lado del petróleo y del gas. Entonces, eso te genera un impacto en una serie de precios que indudablemente en el corto plazo el sector estrella es el sector energético, ¿no? Entonces, no sé si te he mareado en el camino, pero está clarísimo. Es un repaso en cada asset class de lo que fue pasando en el medio de una situación delicada, ¿no? Porque también, recordemos, Norberto, estamos saliendo de una pandemia mundial que fue algo inédito, o no inédito porque en el pasado, pero sí en esta nueva época moderna, entrando en un conflicto bélico muy seguido, muy pegado, y además con, producto de lo que pasó con la pandemia, con con una Fed aplicando políticas que tienen consecuencias. Y ahí me quiero detener un segundo, Norberto, tu opinión o tu visión, digamos, de lo que podés ver es que iba a comenzar el tapering, como bien lo mencionaste recién, pero claro, ahora hay algunos analistas que dicen, cuidado, porque quizás la Fed no, digamos, como que hay que replantearse de nuevo todo, aceptar que hay inflación un poco por encima de los estándares, como decías vos, permitidos, y eso es peligroso, pero que no sería tan hawkish la Reserva Federal, sino que estaría viendo de todavía estirar un poco más dado el contexto nuevo. Es como que ahora tenemos un contexto nuevo, ¿no? ¿Vos coincidís con esto? Porque aparte vos has tenido llegadas muy profundas con organismos internacionales, entonces sabés interpretar si esto que dicen algunos analistas de que no, va a seguir siendo dovish y no va a ser tan fuerte este tapering, producto de que se puede destruir, o sea, podemos llegar a una recesión con inflación si nos ponemos muy hawkish, ¿no? ¿Qué apreciación tenés de esto, Norberto? Está muy bien el punto que plantea Sebastián, porque hay veces que los analistas es como que entran en algunas competencias que son difíciles de entender, ¿no? Cuando hace
pocas semanas parecía que había una competencia de quién era el que estimaba la mayor cantidad de suba de tasas, ¿no? Que si eran 5, si eran 6, no, yo digo 7, y ahora es como que se dieron vuelta completamente. Tremendo. Y están diciendo, ¿no? Entonces uno dice, qué poco serio es este análisis. Entonces, digamos, vamos a los temas con los cuales podemos bajar nuestro nivel de error. Mira, hay un objetivo, la economía norteamericana tiene muchos indicadores de precios. No quiero aburrir con este tema a los amigos que nos estén escuchando, pero dentro de todos estos indicadores hay uno que se llama PCE, que es el índice de precios, que no es el IPC, sino que es ligeramente... es al que más le presta atención la Reserva Federal para tomar sus decisiones de política monetaria, y ese indicador, cuando le sacás alimentos y energía, que son las componentes que le dan más volatilidad, en la última medición dio 5,2, cuando el objetivo de largo plazo es que esté en 2, quiere decir que está en más del doble. Entonces, sin dudas, y esto le pongo la firma, algo de endurecimiento de la política monetaria sí o sí tiene que hacer la Reserva Federal, y lo tiene que hacer ya, este mes de marzo, ¿no? Claro. Entonces, indudablemente algo tiene que hacer. Esta es la primera conclusión. La segunda conclusión es qué herramientas tiene la Reserva Federal para endurecer su política monetaria y me gusta usar mucho la palabra morigerar, disminuir la inflación. Tiene como herramientas la tasa de interés y además, si me permiten la licencia, la cantidad de dinero que se establece por el nivel de stock de activos de la hoja de balance. Entonces, lo que es un poco loco es que con este nivel de inflación, la Fed todavía esté expandiendo su hoja de balance. Entonces, lo que debería estar haciendo en marzo es dejar de expandir. Si bien ha desacelerado esa expansión desde noviembre, pero debería dejar de expandir. Entonces, las dos noticias que podemos escuchar en la reunión de marzo es que haya una suba de tasas, en principio previo a el inicio de la invasión de Rusia se hablaba de medio punto. Hoy podría ser que esa suba sea un poco más tibia, que sea de 1/4 de punto, es decir, 25 puntos básicos, y algún comentario con respecto a la expansión de la hoja de balances debería haber. Lo más razonable sería que la Fed dé una señal clara de cuándo se deja de expandir. Previo a este conflicto bélico se hablaba que a partir de marzo se dejaba de expandir, quizás ahora esto se extiende un poco más, pero es un tema de unos meses más, unos meses menos, pero tiene que haber en el cortísimo plazo una primer suba de la tasa y una clara señal que la Reserva Federal deja de expandir. Y esto, Sebastián, por algo muy importante, que es que históricamente la Reserva Federal, y sobre todo con Alan Greenspan y en parte con Ben Bernanke, tenía una gran herramienta que era la de la palabra. El solo hecho de que Alan Greenspan dijese, puedo llegar a un... Es decir, hablaba cambiaba de exuberancia, cambiaba todo. Es decir, sin necesidad de tomar una medida concreta de política, hablaba y corregía los mercados. Y esto es lo que perdió Jerome Powell y esto es lo que necesita recuperar, ¿no? Entonces, los tres elementos necesarios de movimiento de la Reserva Federal son, si no sube algo la tasa en marzo, la credibilidad de Jerome Powell se derrite completamente. Si no da una clara señal con respecto a la hoja de balances, también. Y el gran desafío de reconstituir valor en la palabra de Jerome Powell. Fue muy elogioso anoche Biden con la Fed.
¿no? A propósito de la política planteada a lo largo de la pandemia, y como que, digamos, también expresándole su confianza en que las medidas que se pueden llegar a adoptar, porque entiendo, Norberto, de que también en estos días va a haber un par de eventos importantes relacionados con la FED, ¿no? Bueno, claro, hay un evento muy significativo que es cada 6 meses el titular de la Reserva Federal tiene que ir a ambas cámaras, entre hoy y mañana tiene que ir a exponer a la Cámara Baja y al Senado para plantear el estado de situación de la economía y para plantear cómo es el futuro de la economía, con lo cual obviamente el mercado va a estar, si bien va a tener un ojo en lo que ocurre con Ucrania, el otro ojo va a estar, o el otro oído va a estar dedicado al discurso de Jerome Powell en el Congreso y tratando de leer entre líneas, ¿no? Claro. Parte de lo que va a hablar ya se sabe, porque el viernes la Reserva Federal publicó un reporte muy extenso donde justamente habla del tema inflación. La Reserva Federal está preocupada porque la inflación no solo se está generando en los bienes, sino que también en servicios. Entonces, todas esas excusas de los cuellos de botella se explican más en el mundo de los bienes, pero no tanto del lado de los servicios. Los aumentos de precios del lado de servicios está relacionado con la falta de mano de obra en Estados Unidos. Por eso ayer también Biden dio una señal que de pronto va a haber un poco más de flexibilidad en el ingreso de trabajadores a Estados Unidos. También justamente se señala estos problemas de cuello de botella, que el conflicto bélico va a, no sé si a complicar, pero por lo menos va a alargar en el tiempo el proceso de normalización. Y por otro lado también tenemos el problema de los precios de los commodities, que eso, este conflicto bélico exacerba, ¿no? Entonces, indudablemente, Sebastián, yo planteo la situación de la Reserva Federal con la siguiente analogía. ¿Viste cuando uno está viendo una de esas películas donde hay un especialista que quiere desactivar una bomba y está con sus herramientas viendo a ver qué cable corta? Y estamos todos ahí transpirando junto con el especialista en desactivar explosivos, y viene alguien y lo sacude. Entonces es como que la Reserva Federal está en ese proceso de desactivar la inflación y viene este conflicto bélico y lo sacude. Entonces, indudablemente, en este proceso tan delicado en el cual está sometido la FED en este 2022, toda esta incertidumbre que genera la invasión a Ucrania aumenta el nerviosismo y le genera un desafío más complicado a todos los funcionarios que están involucrados en la definición de la política monetaria de la FED. Qué importante, igual, todos, cómo fue evolucionando todo el posguerra, ¿no? Y al principio, en la cortita editorial que hice, con la creación de ciertos organismos, ¿no? Que nos pueden gustar más o menos y que ellos mismos fueron aprendiendo, porque son parte de la geopolítica, cada uno de ellos. Pero bueno, la Reserva Federal en particular, que digamos depende de Estados Unidos, porque no es un organismo, digamos, multilateral, ni mucho menos, pero qué importante es la política monetaria en los mercados. Y no puedo no preguntarte algo. Estamos hablando con Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa, el tema de las criptomonedas, digo, pero ligado más al tema digamos, político, económico, ¿no? O sea, no se puede hacer política monetaria supongamos, con una criptomoneda. Sin embargo, sí se podría hacer monedas digitales, que es otra cosa, ¿no? Donde vos puedas controlar la emisión y demás, lo mismo que se hace con el billete. Vos le ves a las cripto, te llevé a otro plano, pero porque también tiene que ver con los cambios tecnológicos que están sucediendo a lo largo de los últimos años. ¿Crees que los países pueden ir hacia que está en peligro el sistema financiero tradicional y que se podría ir a un mundo más de cripto, o a simplemente tecnificar más lo que ya existe, que son dos mundos distintos, ¿no? No sé si se entiende un poco la pregunta, Norberto, a lo que quiero ir.
en cuanto a la moneda como patrón y el dólar particularmente como resguardo de valor, ¿no? Sí, mira, Sebastián, no soy un especialista en ese tema, con lo cual no me gusta hablar sobre aquellos temas que no tengo robustez técnica. Lo que sí te planteo que indudablemente es un terreno nuevo que uno lo puede avisorar desde distintos ejes, ¿no? Desde el punto de vista transaccional, desde el punto de vista de reserva de valor. Ahí por eso tenemos que ver hacia dónde estamos apuntando en el desarrollo de estas nuevas alternativas tecnológicas. Quiero insistir en este punto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De un nuevo esquema de reserva de valor? ¿De un nuevo esquema transaccional? ¿De las dos cosas? Tiene la capacidad de ser unidad de cuenta, es decir, cuando vos estás pensando en vender o comprar un departamento, estás pensando en cuántos Bitcoin o cuántos Ethereum vale, o estás pensando en cuántos dólares o en cuántos pesos. Claro. Creo que todavía para poder decir que un criptoactivo, yo no sé si hablar de criptomoneda, me gusta más aquellos analistas que hablan de criptoactivo como una nueva clase de activo, ¿no? Claro. Porque para hablar de moneda hay que sacarse el sombrero, es decir, para que un activo sea moneda tiene que cumplir toda una serie de características. Y a esto, por eso yo por ahora lo clasificaría más, y perdón para los que son especialistas del tema si se ofenden, lo clasificaría más como un criptoactivo que por ahora representa a nivel global, según tengo entendido, menos de lo que pesa el oro en los mercados, ¿no? Entonces, es una nueva clase de activos que felicito a todos aquellos que se están especializando en estos temas porque indudablemente está relacionado con el mundo y que genera un gran desafío hacia adelante, porque vos fíjate, Sebastián, Alejandro, la demanda de energía que requiere el funcionamiento de estos activos, increíble, ¿no? Entonces, sí. Se contrapone un poco con los millennials en este sentido, ¿no? Porque el criptoactivo, me gusta esa definición y estoy muy del lado tuyo, te voy a decir, bueno, que el oyente que es un fanático también lo aplaudo y está buenísimo, intento que hasta mi hijo se meta con eso, pero yo no entiendo mucho. Me gustó la definición de criptoactivo, es mucho mejor que criptomoneda porque es lo que es en realidad. Pero bueno, se me viene a la cabeza, no puedo evitar con todo esto que vos estás mencionando, ¿no? De políticas económicas, que con un criptoactivo sería muy difícil poder hacer política económica. Y qué importante es la política económica, porque Powell, con lo que hizo a través de la Fed, no sé si vos coincidís en esto, que intuyo que sí, pero digo, la pandemia se logró morigerar mucho gracias a la intervención de un ente como es la Reserva Federal, ¿no? Con una técnica y con una posición tomada muy firme para que todo sea con el menor daño posible, ¿no? Que entre ellos creo que la principal, digamos, objetivo es no perder trabajo, ¿no? Eso es lo que se propone la Fed, ¿no? Tratar de mantener el empleo por sobre la inflación. Bueno, después tenemos algunas consecuencias y el tiempo dirá si se equivocan o no, porque esto hay que mirarlo como en distintas facetas y tiempos, ¿no? Pero qué importante es eso. Y bueno, qué lugar se le dará a los criptoactivos, habrá que verlo. Y bueno, te agradecemos también la opinión en eso. Si bien digamos, sabemos que igual invertir en bolsa está muy involucrado y lo mira, porque bueno, es un asset class más, ¿no? Para invertirlo. Yo lo hablaba más desde el lado geopolítico, desde el lado, los estados ¿pueden tener criptoactivos como moneda? Bueno, es una gran pregunta que quizás no la vamos a poder responder acá. Pero Norberto, te saco un poco, ya te llevé por todos lados, por el plano, te llevamos con el plano global y sabemos que tenés una reunión ahora en un ratito. Simplemente algunas pinceladas de Argentina, mientras estábamos viendo que Netflix, Disney y la Warner se suman al boicot a Rusia.
para debilitar a Putin. Pero bueno, nos alejamos un poco de eso para ir hacia el tema tarifas y FMI. ¿Cómo estás siguiendo este tema y qué opinión te merece y cómo puede impactar en el mercado local, en las acciones locales, ¿no? Mira, Argentina, por suerte, a través de su canciller, ha expresado, luego de algunas señales confusas, un claro mensaje en contra de lo que ha hecho Rusia, con lo cual creo que nos mantiene en la senda correcta como para no pelearnos con Estados Unidos y poder seguir avanzando en el acuerdo con el Fondo Monetario. El otro día me preguntaban si a mí me parecía, con la poca información que hay, si lo que se está haciendo es un buen acuerdo, y yo sigo insistiendo que el mejor acuerdo es que exista algún acuerdo, ¿no? Claro. Es decir, lo peor que nos pueda pasar en esta situación en la que está en la Argentina de gran deterioro social y económico, lo peor que nos puede pasar es desordenar más la situación económica y social, enemistando, ¿no?, con los organismos multilaterales. Entonces, yo creo que acá el aspecto muy importante, y en ese sentido estoy de acuerdo con esta insistencia que ha tenido el ministro de Economía de avanzar con el acuerdo con el fondo, pese a todas las piedras que se le ha puesto dentro del mismo oficialismo, es la necesidad de llegar a un acuerdo. Entonces, este es el primer punto. El segundo punto es, ¿el acuerdo al cual se llegue es el acuerdo que necesita la Argentina? Bueno, por lo que ha trascendido por ese borrador que dio vueltas, daría la sensación que no, que el acuerdo al cual estaría llegando la Argentina es lo mejor posible en el actual contexto político que tiene la Argentina, ¿no? Pero ya eso es, no quiero ser, digamos, en esta mañana del inicio de una semana laboral corta, no quiero ser tira malas ondas, ¿no? Es decir, pero yo rescataría esto. Lo importante es la alta probabilidad de ir a un acuerdo, y que si bien ese acuerdo no es el óptimo, pero por lo menos nos permite seguir en una relación ordenada con los organismos y no caer en lo que se llama el proceso de arrears con el fondo, es decir, de atrasos, de demoras, que en este mundo ya tan complicado nos provocaría más desafíos en cómo financiar nuestras exportaciones y con todas las restricciones que el mismo Banco Central ya genera, ¿no? Entonces, no sé si te contesté o si querés que te precise no, está claro un comentario más hacia algún activo en particular. Un no acuerdo, estamos en el horno y fuera de todo, creo que eso es lo que quedó claro, y un posible acuerdo, bueno, para poder ver qué impacto tiene en cada asset class de los poquitos que tenemos en la Argentina, porque es muy chiquito el mercado, bueno, habrá que ver qué tipo de acuerdo y ahí sí hacer un análisis más minucioso. Por ahora está todo en negociaciones. Coincido con vos que ojalá que bueno, que se llegue a un acuerdo, porque ahí, con todo lo que está pasando en el mundo, sería una situación bastante complicada. Y para cerrar ahí te pregunto algo, ¿cómo puede ser que está habiendo una guerra flight to quality, digamos, lo que se llama, ¿no? A ir a activos de calidad, o sea, el mundo está yendo a bonos americanos, a distintos activos de resguardo, al oro, aunque está abriendo para abajo, y los países emergentes están recibiendo dinero, Brasil, bueno, Argentina quizás con este tema del FMI, los bonos creo que estaban abriendo positivos. ¿Qué está pasando, Norberto? ¿Por qué no se da la lógica de que los países emergentes estén fuertemente castigados? Mira, Sebastián, en las últimas semanas, en realidad, cuando vos ves la deuda global, lo que ves es en un contexto muy malo para la deuda, porque los mercados de deuda arrancaron muy mal este año. Bueno, las acciones también, ¿no? Arrancó casi todo mal. Pero hemos visto ya hace un par de semanas que los bonos del Tesoro han recuperado, que eso es la contracara de lo que vimos también, que luego de una fuerte suba
fuerte suba, en términos, por ahí parece exagerado, ¿no? Pero, digamos, luego de que vimos una suba en las tasas de Estados Unidos, en las tasas implícitas en los bonos, es como que vimos un movimiento contratendencial en los últimos días y esas tasas a 10 años y 30 años bajaron porque subió el precio de los bonos. En los bonos del Tesoro que tienen ajuste por inflación, habían arrancado el año muy mal, pensando que la Fed iba a poder corregir la inflación, y por el aumento que hubo en los precios de los commodities, los TIPS, los bonos del Tesoro que ajustan por inflación, han mejorado en los últimos días, y algo mejoró la deuda privada norteamericana. En realidad la deuda emergente, cuando vos lo ves en términos de tendencia, más allá del movimiento de hoy, es un movimiento muy negativo, donde la deuda emergente en promedio ha caído como 8% en el acumulado del año. Esto aún en un contexto donde tenés buenos precios de commodities, ¿no? Pero tenés al mismo tiempo, por este movimiento de reserva de valor y de endurecimiento de la política monetaria, tenés un fortalecimiento del dólar a nivel global. Yo creo, y de hablar justamente la semana pasada estuve con un portfolio manager que maneja deuda emergente, y él lo que me comentaba es como que cada vez el mercado se va especializando más y hay más selectividad en lo que es deuda, ¿no? Entonces, lo mismo que ocurre en acciones. Entonces, no es tanto emergente, sino regiones o incluso países, ¿no? Entonces, yo creo que en términos generales, estando Estados Unidos con esta en este proceso de división del mundo y con los riesgos que tiene Europa, y en este aumento de incertidumbre y dada la profundidad que tiene el mercado de deuda americana, hasta que no se disipe un poco más los conflictos bélicos, los bonos del Tesoro de Estados Unidos creo que van a seguir siendo como se suele decir, un safe haven, una reserva de valor, un lugar donde protegerse, y me parece que hay un gran desafío en deuda emergente. En el caso, y si querés como conclusión con respecto a los impactos de Argentina, yo creo que en el cortísimo plazo esta suba en el precio del maíz y de soja, Ucrania, si bien yo no soy especialista en este tema, pero los que dicen saber, el 80% de la producción de soja la concentra en Estados Unidos, Brasil y Argentina, pero Ucrania está dentro del top 10 de los productores, Rusia está dentro de los productores importantes de maíz, Ucrania también. Entonces, nosotros estamos entrando, el trigo ya pasó y ahora entramos en la etapa del año donde incide la soja y el maíz. Entonces entiendo que en la medida que Argentina se acerca al Fondo Monetario y tenemos los precios de la soja y el maíz que juegan a favor, podríamos estar entrando en un periodo de menos presiones cambiarias, ¿no? Esto con respecto al dólar. Con respecto al mercado de los bonos en pesos, creo que es el mercado que está un poquito más aislado de todo este conflicto internacional, pero me da la sensación que este aumento general de los commodities nos va a poner un desafío adicional en el tema de la inflación, y entonces esto va a reforzar el mensaje de SER versus dólar link. El mundo de los bonos en dólares argentinos, más allá del beneficio del acuerdo con el Fondo Monetario, mi postura es, en la medida que el sendero fiscal no es demasiado ambicioso, le recorta recorrido a la reducción del riesgo país, ¿no? Y en un contexto medio complejo para la deuda emergente, me parece que ahí es el asset class que está desafiado en el corto plazo.
Y con respecto al equity argentino, ahí creo que merece, yo no soy especialista sectorial de equity, esto merece un análisis bien sectorial y donde indudablemente el sector energético luce como el más beneficiado o, si queremos ponerlo del lado negativo, como el más defensivo, ¿no? Claro, sí, paradójicamente con un gobierno que siempre castigó por justamente, bueno, hoy el FMI está actuando como ancla, logrando que el gobierno que tiene una determinada ideología, no importa cuál, este no es un programa de ideologías políticas, pero sí claramente tiene una política económica que deteriora a las empresas energéticas porque pisa la tarifa en general, digamos, es el modus operandi que tiene el gobierno, este gobierno en particular, y bueno, ahora pareciera que estarían recuperando gracias a estos equilibrios que por suerte existen, Norberto, donde hay entidades a las cuales dependemos, y bueno, nos vamos ahí ayornando un poquito, por más que querramos ser un poquito rebeldes, a veces nos ponen en vereda si es que queremos formar parte del mundo, ¿no? Y bueno, en eso estamos hace como 60, 70 años, ¿no, Norberto? Que somos la tercera alternativa, que combatiendo el capital pero que después volvemos. Bueno, qué lío que es Argentina, qué difícil para analistas como vos poder decodificar, porque en definitiva la política mata a la economía en la Argentina, sin lugar a duda, cosa que no pasa en otros países. Sí hay fuerzas de poder, pero no esto de, me acuerdo, Trump cuando quería ponerle los puntos a la Fed y digamos, hay institucionalidad, cosa que en la Argentina no pasa. Pero simplemente cerramos con esto, que te quiero hacer una pregunta. Nombraste, bueno, vos tenés muchos contactos con portfolio manager de distintos tipos y han salido en las noticias que hay dos fondos importantes, no importa cuáles, si los querés los nombras vos, con una posición importante de ser, y que claro, de bono ser, ahora viene el vencimiento y ¿qué puede pasar? El gobierno está un poco preocupado porque eso se puede trasladar al tipo de cambio, aunque son fondos que también les gusta tener cierta participación en carry trade, digamos, que es lo que termina pasando. Hoy Argentina se pone un poquito atractiva desde ese lado. ¿Cuál es tu visión? Porque sé que tenés muy buena llegada con algunos de ellos. Si esto podría trasladarse a una presión sobre los tipos de cambio contado con liqui contado con liqui más que nada. Supongo que si van a salir de verdad, y no solo dolarizar localmente. Y si ves que el gobierno lo tiene como una posibilidad y les está haciendo algún tipo de oferta. Mira, yo creo que lo más relevante de todo esto, en el marco de tu pregunta, Sebastián, es que entiendo que tanto el Banco Central como la Secretaría de Finanzas saben del problema, ¿no? Entonces, vos no podés resolver un problema si primero no lo reconoces, ¿no? Entonces, es importantísimo que tanto el Banco Central como la Secretaría de Finanzas entienden que está este desafío y están trabajando en eso. Si el proceso de transición, como estamos leyendo en los medios, genera o no la emisión de un nuevo instrumento de deuda o la ampliación de alguno vigente como para poderle dar la salida y de esta manera evitar mayores presiones, creo que es lo que el gobierno a través de sus técnicos, insisto, tanto del Banco Central como de la Secretaría de Finanzas están trabajando, ¿no? Entonces, y ves buena predisposición del lado de los fondos, digamos, que podría llegar a haber algún entendimiento. Mira, más allá de la buena o mala predisposición, que entiendo que siempre la hay, es un tema de realidades, ¿no? Es decir, en el sentido que existe una realidad que son los tamaños de mercado. Entonces, si forzás demasiado un mercado, es como que te suicidas. Entonces, de alguna manera, hay que encontrar un equilibrio de cómo podés fluir sin que se genere un taponamiento del proceso de movimiento de los flujos. Totalmente. Norberto, te agradecemos muchísimo. Sé que tenés una reunión ahora en escasos minutos, pero bueno, queríamos
escuchar las palabras primero del estratega de uno de los sponsors de auspiciantes de este programa, ¿no? Que es Invertir en Bolsa, y con todo este contexto global que realmente nos tiene en vilo a todos, desde la tristeza de una guerra, ¿no? Hasta la parte económica, que es la que nos compete a nosotros. Así que, Norberto, muchas gracias por pasar por Charla con Sentido y esperamos tenerte nuevamente pronto por acá. Bueno, yo cierro agradeciéndoles realmente a ustedes la invitación y felicitándolos por esta actividad. Me parece, la verdad que una iniciativa excelente para entender y difundir que si bien a veces el mercado es percibido como timba, la realidad es que hay muchas horas de análisis y que el dinero que se administra llega a determinados activos no por caprichos, sino por toda una serie de razonamientos, y hay mucha gente que estudió, que se dedica a eso, y entonces lo importante es evitar estos mesías, como hemos visto hace poco, ¿no? Que te prometen ganancias espectaculares, y lo que hay que hacer es, a la hora de hacer más eficiente el rendimiento de nuestros ahorros, o cuando tenemos necesidades de financiamiento, o cuando tenemos excesos transitorios de dinero, consultar a personas como vos, Sebastián, que sos un idóneo en el mercado de capitales, ¿no? Entonces, me parece muy importante esta actividad de difusión de los mercados, así que te agradezco nuevamente que me hayas invitado y los felicito por esta actividad. Gracias, Norberto. Muchas Justo gracias. hicimos un programa completo el pasado, creo que fue, ¿no? ¿Vale? Sí. Hablando de los falsos mesías, y sin querer, digamos, eso es un delito lo que está pasando, y están dando explicaciones en la CNB. Coincido con vos, Norberto, que por lo menos tenemos que saber diferenciarnos, los que estamos de un lado y los que están del otro, lamentablemente, que le hacen mucho daño a una sociedad que trata de creer en algo mesiánico, ¿no? En algo, es un poco psicológico lo que le pasa a la sociedad, por eso cae. Nos contaba Alejandro Kowalczuk, el jefe de portfolios de Argenfans, justamente la vez pasada, que un psicólogo le nombraba esto, ¿no? Como era que quien caía, digamos, en la trampa pensaba que era más vivo que la persona sí, que se le ofrecía el negocio, ¿no? Tremendo. Pero bueno, acá es otro mercado, otro estudio, otros conocimientos, así que nada, agradecerte, Norberto, que pasa por acá por Charlas con Sentido. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo para ustedes también. Igualmente, hasta luego.